¿Cuántas de las estatuas de piedra esparcidas por su cueva fueron héroes que intentaron matarla? Todos aprendieron que Medusa era el monstruo. Nadie les contó que primero fue la víctima. La historia real te va a incomodar. En la Grecia antigua, los dioses no eran bondadosos ni justos, eran poderosos y los mortales existían a su merced. Podían ser amados, usados, destruidos o ignorados, y requería solo la voluntad de un dios. En ese mundo existían 3 hermanas conocidas como las Gorgonas, Esteno, Euríale y Medusa. Las 3 hijas de Forcis, dios marino, y de Ceto, diosa de los peligros del mar. 2 de ellas eran inmortales, Esteno y Euríale, criaturas ya monstruosas desde su nacimiento, descritas con colmillos, alas de bronce y mirada terrible. Pero Medusa era diferente. Medusa era mortal y era extraordinariamente hermosa. Esa belleza fue la primera pieza del engranaje que la destruyó. Medusa no era solo una mujer hermosa, era una sacerdotisa consagrada al templo de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, lo que significa que ese templo era su hogar, su propósito y su protección. O eso creyó ella. Un día, Poseidón la vio. Poseidón, dios del mar, de los terremotos, de las tormentas, uno de los 3 dioses más poderosos del Olimpo, hermano de Zeus, señor de las profundidades. Y Poseidón la deseó con lujuria. Entró al templo sagrado de Atenea, el lugar más protegido que debería haber sido para una sacerdotisa consagrada a esa diosa. Y ahí, dentro del hogar espiritual de Medusa, Poseidón la ultrajó. ¿A quién le pides ayuda cuando el agresor es un dios? ¿A quién acudes cuando el crimen ocurrió dentro del templo de la diosa a la que sirves? Cuando Atenea se enteró de lo que había ocurrido en su templo, reaccionó. Pero Atenea no castigó a Poseidón. No podía, o no quiso, porque Poseidón era su tío, porque era más poderoso, o porque los mortales simplemente no pesaban lo suficiente. Entonces Atenea hizo lo que sí podía hacer. Castigó a Medusa, la sacerdotisa que le había servido con devoción, la mujer que había sido víctima, la mortal que no tenía cómo defenderse de un dios. A esa mujer, Atenea le dijo: «Tu belleza atrajo el pecado a mi casa. Tu belleza es la culpable». Y la transformó. El cabello que quizás había atraído miradas se convirtió en serpientes vivas que siseaban y se retorcían. Los ojos que habían sido hermosos se volvieron el arma más letal del mundo conocido. Cualquiera que mirara directamente a Medusa se convertía en piedra. Y Medusa fue exiliada al fin del mundo conocido, a los confines de la tierra donde el sol apenas llega, a vivir entre sombras y viento frío, sola, convertida en aquello que otros debían temer. Y hay algo que los mitos casi nunca mencionan. En ninguna versión de esta historia se describe a Medusa atacando a alguien primero. Las personas que se acercaban a ella llegaban con espadas, llegaban a cazarla, y aún así, su mirada era llamada monstruosa, su existencia un peligro. ¿Cuántas de las estatuas de piedra esparcidas por su cueva fueron héroes que intentaron matarla? Pasó el tiempo y llegó Perseo. Perseo era hijo de Zeus y de la mortal Dánae, un semidios de linaje poderoso que había crecido creyendo que Medusa era el monstruo, que matarla era un acto de heroísmo, que su cabeza era el trofeo más preciado del mundo conocido. El rey Polidectes lo envió a buscarla, no porque Medusa fuera una amenaza activa para el reino, sino porque Polidectes quería deshacerse de Perseo. Era una misión diseñada para matarlo.
Perseo fue ayudado por los dioses. Atenea, la misma que condenó a Medusa, le dio un escudo pulido como espejo. Hermes le prestó sandalias aladas. Las ninfas le entregaron un casco que lo volvía invisible y una bolsa especial para guardar la cabeza sin ser petrificado. Perseo llegó a Medusa con un escudo espejo, un casco de invisibilidad y sandalias para volar. Medusa llegó a ese encuentro con lo único que siempre había tenido: su condena. No era un duelo, era una ejecución. Y Perseo la ejecutó mientras dormía. La observó, levantó la espada y le cortó la cabeza. Eso es lo que los mitos llaman heroísmo. Del cuello de Medusa, de la sangre que cayó al suelo en ese instante, surgieron dos seres que ella llevaba dentro sin saberlo. Pegaso, el caballo alado más famoso de la mitología, y Crisaor, un gigante de espada de oro. Hijos de Poseidón, concebidos en el crimen del templo. Medusa los había cargado en silencio, sola, en su exilio al fin del mundo. Y solo pudieron nacer cuando ella murió. Perseo tomó la cabeza de Medusa y la guardó en la bolsa mágica, y la usó varias veces. Cuando un rey llamado Fineo intentó atacarlo en una celebración, Perseo sacó la cabeza de Medusa y lo convirtió en piedra. Cuando el titán Atlas se negó a recibirlo, Perseo sacó la cabeza de Medusa y lo convirtió en la cordillera de montañas que hoy lleva su nombre. Medusa, que en vida solo había intentado sobrevivir, se convirtió después de muerta en el arma preferida del hombre que la mató. Pero la historia no termina ahí. Al final, Perseo le entregó la cabeza a Atenea, y Atenea colocó la cabeza de Medusa en el centro de su égida, su escudo divino, donde permaneció para siempre. La mujer que sirvió a Atenea con devoción terminó siendo su trofeo eterno. Y sin embargo, hay algo más que la historia oficial no quiere contar. Medusa fue adoptada como símbolo protector en decenas de culturas antiguas. Su imagen se colocaba sobre puertas, templos y armaduras, no para espantar, sino para proteger. Los griegos la llamaban Gorgóneon y la usaban como amuleto. El mismo rostro que fue demonizado se convirtió en el símbolo de protección más poderoso de la antigüedad. Quizás porque, en algún nivel, incluso aquellos que construyeron el mito del monstruo sabían la verdad. Medusa no fue un monstruo. Fue el resultado de un sistema donde el culpable era intocable y la víctima pagaba el precio. ¿Cuántas veces en la historia, y no solo en los mitos, se castigó a la víctima porque era más fácil que enfrentar al culpable? Déjame tu respuesta en los comentarios.